Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. En la unidad 3, que vemos funciones de varias variables y estamos estudiando sus propiedades. En este caso vamos a estudiar sus máximos, mínimos, locales y absolutos. El contenido de esta sección está determinado por las siguientes secciones. Primero veremos los conceptos que son máximos y mínimos locales. Luego veremos un teorema para calcular los máximos y mínimos locales. Y después veremos la conceptualización de lo que es un máximo o mínimo absoluto. Al final les dejaré la tarea y las actividades de reforzamiento. Comenzamos con máximos y mínimos locales. Veamos su conceptualización. Bien, aquí te presento una gráfica. En esta gráfica la idea es distinguir estos puntos, ¿sí?, que son los más bajos, por decir, en una cierta vecindad, y estos puntos que son los más altos, como también este punto de aquí es de los más bajos en una cierta vecindad. ¿Qué quiere decir una vecindad? Que si yo me fijo alrededor de este punto, ¿sí?, o alrededor de este punto, todos los puntos cercanos de aquí, cualquiera de ellos, de estos puntos sobre la curva, son más bajos que este puntito rojo. Análogamente, alrededor de este punto, ¿sí?, cualquiera de estos puntos es más alto que este punto. En este caso estamos diciendo que estos de acá abajo, y como este, son mínimos locales, y estos de acá, máximos locales, ¿sí? Aunque este sería también un máximo absoluto, pero eso lo veremos en la siguiente sección. Veamos su conceptualización. Entonces yo te defino consideramos una función de R2 en R con A, B en su dominio, y voy a definir lo que es un máximo o mínimo local. La función f tiene un máximo local en el punto A, B, si pasa que f de A, B es mayor o igual que f de x, y para todo x que está cerca de A, B. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tomo un disco de radio R, agarré de nuevo el amarillo. Si tomo un disco de radio R centrado en A, B, y dentro de ese disco tomo estos puntos x, y, el valor de ellos es menor que este. Pero nada más es para un cierto disco de cierto radio, y por eso se llama máximo local, o sea, en una localidad de una regioncita, ¿no? De manera equivalente definimos lo que es un mínimo local, ¿sí?, donde pues el valor es el más chico, ¿sí?, en una de todos los x, y que están cercanos a A, B, ¿no? Y ese es un mínimo local, y son lo que representa en este dibujo. Esa es la parte conceptual del que es un máximo y mínimo local. Veamos una propiedad que sucede cuando tienes esta gráfica, y en particular pues tenemos que cerquita de aquí, si yo calculo la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y, pues sus derivadas valen cero, como era en tu curso de cálculo diferencial, ¿no? Pues eso es lo que viene siendo este teorema, pero para eso no siempre es al revés, es recíproco, perdón. Entonces aquí tenemos este teorema. Análogamente, consideramos una función de R2 en R y tengo un punto de coordenadas A, B. Si sucede que este es un máximo mínimo local, entonces sus derivadas parciales en el punto valen cero, ¿sí? Si es máximo o mínimo, entonces sus derivadas parciales valen cero, pero no al revés. Para eso veremos un teorema más adelante. Pero cuando sucede que sus derivadas parciales valen cero, ¿sí?, en particular este punto le llamamos puntos críticos. Algunos de ellos van a ser llamados puntos silla, pero los definiré ya en ejemplos. Una primera observación, pues que todo máximo local o mínimo local es un punto crítico, ¿sí? Pero no todos los puntos críticos son máximos o mínimos locales. Otro es que un punto crítico de una función podría tener máximo local o mínimo local o ninguno de los dos. Veremos por ahí un ejemplo de los puntos silla. Veamos un ejemplo para entender toda esta parte conceptual. Te presento aquí el dibujo. Si tú reconoces esta figura, es un paraboloide elíptico, pues por la gráfica sí puedes decir, pues este es un punto mínimo local, aunque dice, oye, también es mínimo absoluto,
Pues después que veamos mínimo absoluto, veremos que también, ¿no? Pero por lo pronto es mínimo local. Esta es la ecuación de este paraboloide elíptico. Y pues veamos que si lo derivamos con respecto a x y con respecto a y, ¿cuáles son? Aquí dices, pues ¿cuáles son las coordenadas? Pues ya las vi, pero ¿cómo las que encuentras? Bueno, es donde la derivada se hace en cero, ¿no? En particular te dije que si eran los puntos críticos tenían sus derivadas parciales iguales a cero. Entonces aquí calculo su derivada, le igual a cero, su derivada le igual a cero. Resolvemos este par de ecuaciones, ¿sí?, de manera simultánea, pero pues aquí la primera no tiene nada en y, la segunda no tiene nada en x. Pues entonces ya de manera independiente me da x igual a 1 y y igual a 3. Y es el único punto crítico, ¿no? P de coordenadas 1,3. Este es el punto. Si yo proyecto aquí, sería 1 en x, 3 en y, ¿no? Bueno, si yo hago un poco de álgebra y completando trinomios cuadrados perfectos en la ecuación, ¿sí?, junto a las x y junto a las y completo trinomios cuadrados perfectos, puedo transformar mi ecuación en esta nueva ecuación, con lo cual puedo observar muy a gusto que al variar x y y, ¿sí?, como este es un número al cuadrado, entonces el valor más chico que pueda tener pues cuando x vale 1 y cuando y vale 3. Entonces de esta manera algebraicamente demuestro que el 1,3 es un mínimo local. Lo de absoluto tendría que demostrar más cosas. Eso lo veremos adelante. Otro ejemplo. Ahora consideremos este ejemplo. Si ustedes lo recuerdan un poquito, es un paraboloide hiperbólico o silla de montar, también se le llama. Calculemos sus derivadas parciales y nótese que al derivar con respecto a x tengo esto, al derivar con respecto a y tengo esto. Al igualar a 0 cada una de ellas, tengo que pues x tiene que ser 0 y igual a 0. Entonces dirías, 0,0 es un punto crítico y podría ser un mínimo local o un máximo local o ninguno de los dos. Veamos que en este caso es ninguno de los dos. Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si hago y igual a 0 en la ecuación? ¿Sí? Tengo aquí la ecuación y hago y igual a 0, pues tengo esto, ¿no? O sea que tengo casi puros valores negativos. Tengo puros valores negativos, ¿no? O sea, estoy cerquitas del 0 y tengo puros valores negativos. No importa cuánto me acerque al 0, pero por el eje de las x. Análogamente, si y es igual a 0, ¿sí?, tengo esto que siempre es positivo. Entonces, por el eje de las y, siempre va a tener valores mayores que 0. Entonces, aquí tenía negativos y acá positivos, aunque me acerque mucho al 0,0, que es el que tenía aquí. Entonces, oye, pues no sucede que siempre sea menor que los demás, o siempre mayor que los demás. Por lo tanto, tenemos que el 0, ¿sí?, toma valores positivos y negativos cercanos, o sea que no es un punto crítico, ¿sí?, y en realidad se llama punto silla. Aquí tengo la gráfica, voy a explicar un poquito más. Entonces estoy aquí en el 0, 0, ¿sí? Cuando hago y igual a 0, en realidad me estoy moviendo por esta parábola, le voy a poner punteada del otro lado, ¿sí? Entonces dices, oye, pues pareciera que sería un máximo, ¿sí? Pero luego, si me muevo, vamos a cambiar el color verde, con x igual a 0, me muevo por el eje y, sería por esta parábola, por aquí, y dice, oye, pues pareciera que siempre es positivo, ¿sí? Entonces, a ver, estoy cerquita del 0, por acá en los rojos me dan menor que 0, y por acá mayor que 0, entonces no es ni un máximo ni un mínimo, por eso se le llama punto silla. Veamos bueno, con eso tenemos la parte conceptual de lo que es los máximos locales y mínimos locales. Te dejo aquí este desafío. Recuerda que aquí es los dígitos de tu código de estudiante, o sea, nada más los juntas, el N2 y el N4, ¿no? Si en tu código por ahí el N2 valía, vamos a decir que un 2 y el 4 valía un 3, pues entonces aquí en realidad tú vas a tener el 23, ¿no? Bien, veamos ahora el teorema más importante de esta sección.
Bien, vamos a considerar una función de R2 en R y un punto, ¿sí?, A, B, tales que ahí sus derivadas son continuas y además supongamos que su derivada con respecto a x en A, B vale 0 y la derivada con respecto a y en A, B vale 0. Es decir, tenemos un punto crítico. Entonces me gustaría saber criterios para determinar cuándo es un máximo o mínimo. Para ello vamos a definir lo que le llamamos el discriminante de A, B. Nótese que aquí está la derivada parcial con respecto a x, la doble derivada con respecto a x, en verdad en A, B, la doble derivada con respecto a y en A, B, menos la mixta derivada con respecto a x y luego y en A, B al cuadrado, ¿no? Eso se llama el discriminante. Y en base a este, tenemos el primer caso, que si mi discriminante en A, B, ¿sí?, aquí me faltó decir A, B, es mayor que 0, y mi parcial con respecto es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo local. Pero cuando la parcial con respecto a x, x, o la doble derivada con respecto a x, vale menor que 0, entonces estamos hablando del máximo local. Pero si el discriminante es menor que 0, f de A, B no es ni mínimo local ni máximo local. O sea, no podemos afirmar nada. Puede que sea un punto de silla, puede que sea un punto de inflexión, no, simplemente no podemos decir nada. Bien, algunas terminologías y observaciones para ello. Cuando D es menor que 0, bueno, se le llama punto silla. Y se supone, dice aquí, que la gráfica de f cruza el plano tangente, o sea, que el plano tangente no está de un solo lado, ¿no? Si aquí tuviera mi superficie de alguna manera cerquita de este punto A, B, bueno, A, B, F de A, B, en algún tramo va a estar abajo y luego un tramo va a estar arriba, ¿no? Entonces, pues, dibujar una superficie ahí un poco rara. Entonces, el punto silla. Si D es igual a 0, no hay información alguna si es máximo o mínimo, mi teorema. La fórmula de D también puede escribirse de esta manera, como un discriminante, ¿sí? Nótese que es como si en el renglón X, bueno, a grosso modo aquí está f de x, xy, y, ¿no? Aquí también puedes haber escrito yx, y entonces para que se vea una cierta simetría. Consideremos un ejemplo para aplicar estos conceptos e ideas. Bueno, aquí te digo esta función de grado 4, entonces digo, oye, pues encuentra sus máximos y mínimos locales. Para ello vamos a calcular todas sus derivadas. Bien, aquí están sus derivadas con respecto a x, con respecto a y, vuelvo a derivar la de x con respecto a x otra vez, la de y con respecto a y otra vez, y después puedo derivarla con respecto a x con respecto a y, o la segunda con respecto a x, y el último me da la mixta menos 4, ¿no? Ahora, esa es como la etapa 1, calcular todas las derivadas para encontrar los máximos y mínimos. La etapa 2, vemos dónde se anulan mis derivadas de manera simultánea, ¿no? Para eso hacemos este pequeño calculito. Bueno, pues le igualamos esta 0, la segunda igual a 0. Pues de entrada dividimos entre 4, despejamos y nos sale esto, ¿no? Haciendo un poquito de algebrita, ¿sí? Podemos sustituir la x en la y o la y en la x y obtenemos esta ecuación, x igual a x a la 6, lo cual es, de hecho, bueno, vamos a dejar así, lo cual sería equivalente a, si divido una x, separo, suponiendo que x es diferente a 0, pues 1 igual a x a la 5. Esta ecuación la puedo factorizar, o la puedo poner 1 menos x quinta, 1 menos x quinta, o al revés, x quinta menos 1, y se puede factorizar de esta manera, ¿sí? Esto es igual a esto. Y bueno, pues aquí tengo x cuarta menos 1, pues es diferencia de cuadrados. La puedo escribir así, de diferencia de cuadrados.
Luego aquí otra vez tengo diferencia de cuadrados. La puedo volver a factorizar, ¿sí? Pero el último, pues de todas sus raíces, simplemente aunque se repitan, va a ser x igual a 0, que es la primera que encontraríamos de acá. De aquí de esta ecuación, de esta me sale 1 y menos 1, ¿sí? Y al sustituir en esta ecuación, ¿sí?, en este de aquí, obtenemos los valores de y para cada valor respectivo y así encontramos estos 3 puntos críticos, ¿no? Si el x vale 0, pues el y vale 0. Si el x vale 1, aquí sustituyo, pues y vale 1, etcétera, ¿no? Entonces tengo 3 puntos críticos. Ahora voy a verificar con el teorema anterior cuáles son máximos, cuáles son mínimos o puntosilla en el criterio, ¿no? Bueno, empecemos con el caso 0,0. Aquí estoy calculando el discriminante evaluado en 0,0. Me vale 16, resultó mayor que 0, y f de x, x vale 0. ¿Qué podemos decir aquí? Pues, según el criterio del teorema que acabamos de escribir, pues estamos hablando de que es un punto silla, ¿no? Bien, ahora calculemos para el caso del punto crítico 1,3. En este caso, calculamos su discriminante, no lo escribí aquí con intencional. Bueno, pues aquí te saldría como, me sale 144 menos 4 al cuadrado, que es 16. Resulta que este resultó mayor que 0, tienes que hacer las cuentas. Este me da 0, ¿sí? F de 1, 1 me da 0. No estoy tan seguro que F de 1, 1 me da 0. De x, y. Bueno, de hecho me da mayor que 0, perdón. Aquí hay un pequeño error. Este es mayor que 0. Entonces resulta que este es mayor que 0, o sea que este punto, el 1,1, es un mínimo por el criterio del teorema. Bueno, aquí tenía que escribir mínimo. De manera análoga, hacemos con el punto menos 1, menos 1. Aquí escribo toda la fórmula discriminante, sustituyendo, pues me sale casi el mismo valor que arriba, ¿no? El mismo valor, de hecho. Entonces, 144 menos 4 al cuadrado, resulta que este número es mayor que 0. Y aquí también me equivoqué, perdón. Este también es mayor que 0, ¿sí? Como ambos son mayor que 0, entonces de nuevo tenemos otro mínimo. Sería interesante ver la gráfica, no la agregué en este caso, pero puedes graficar en GeoGebra para ver exactamente qué estoy hablando. Bien, pasemos a un ejemplo un poco más elaborado. Bueno, este ejemplo es un poco elaborado. Dice, calcula la distancia más corta de un punto a este plano. Esto vamos a usar la fórmula de distancia. Para ello, bueno, pues calculamos la distancia de un punto cualquiera del plano. Voy a agarrar un punto cualquiera en el plano, ¿sí?, a mi punto 1, 0, menos 2. Aquí está, ¿no? De un punto cualquiera al punto 1, 0, menos 2. Pero vamos a suponer que el punto x, y está en el plano. Por lo tanto, cumplen la ecuación que tenemos acá arriba, ¿sí? Cumple esta ecuación. Yo puedo despejar xz, entonces tendría esto. Y entonces la ecuación de arriba la puedo disminuir una variable. En lugar de z vamos a poner lo que tenemos acá. Y voy a quitarle el cuadrado. Voy a ponerle como el cuadrado de este lado, ¿no? Y tendré aquí, esto es lo que escribí en lugar de la z, ¿no? Ya le resté el 2. Le resté el 2, sale menos 4, con este menos 2 sale menos 6. Entonces ya tengo esta ecuación. Vamos a calcular pues sus máximos y mínimos, ¿no? Como si fuera una función de x y y, y sobre todo el mínimo, que es el que queremos, por la distancia más corta, ¿no? Bien. Derivamos esta fórmula con respecto a x. Aquí tenemos su derivada con respecto a y, su derivada con respecto a xy, xx, y xy, ¿no? Ahora vamos a resolver
cuando este vale 0 y este vale 0. ¿Sí? Es el paso 2. Para encontrar dónde están los puntos críticos, al resolverlos simultáneamente obtenemos, aquí están las ecuaciones, se estudian en la otra, sale x igual a 5 y igual a menos 2, o sea que es el punto 5, menos 2. Ya es un punto crítico. Ahora tendremos que ver que es un mínimo, ¿no? Para eso usamos el discriminante. Aquí evaluamos en la fórmula discriminante, me sale un número mayor que 0. Y al evaluar f de x, x en 5, menos me sale mayor que 0, entonces concluimos que este es un mínimo, ¿no? Por el teorema anterior. Bien, con esto tenemos que ya nada más al sustituir estas coordenadas en la fórmula de f, del plano, perdón, me sale la coordenada en z. Entonces este es el punto donde da la distancia más corta. Al sustituir en la distancia d, me sale que esta es la distancia, ¿no? Raíz de 24. Pues espero que con esto hayas visto el procedimiento. Te dejo aquí este desafío. Nótese que aquí tienes que sumar estos números de tu código. Aquí tienes que poner el tercer número de tu código, del final al principio, aquí el segundo. Y bueno, aquí tienes que encontrar todos los puntos críticos, ¿no? Y clasificarlos, máximos y mínimos. Y también te dejo este otro desafío con este tip. Aquí tienes que escribir los 4 últimos dígitos de tu código. No es multiplicar, ¿sí? Solamente los 4 últimos dígitos. Y ese es como el cartón que tienes, ¿no? En el libro hay un ejemplo muy similar, el ejemplo 6 de la sección 4.7. Si estudias todo este ejemplo, pues podrías resolver este problema, ¿no? Estas son las aplicaciones muy básicas para los puntos críticos, los máximos y mínimos locales. Pasemos a la sección de máximos y mínimos absolutos. ¿La conceptualización cuál es? Bueno, veamos algunas cosas primero, o unos conceptos. Voy a agarrar un subconjunto de R2. Se dice que es acotado si existe una bola con centro en una esfera, o más bien circunferencia, con centro en 0, 0, tal que el conjunto D está totalmente contenido en esto. Vamos a dar un par de ejemplos para entenderlos. Vamos a tomar esta cosa. Por ejemplo, vamos a decir que yo agarro este elipsoide, ¿sí? Entonces dice, pues mira, con que tomes una circunferencia con este radio, ¿sí? O sea, pues entonces con eso ya te podré decir, como cabe aquí todo adentro, pues que este conjunto es acotado, ¿no? A ver, otro ejemplo, no tan trivial. Supongamos que ahora agarro este conjunto conjunto formado por los puntos de esta hipérbola, por ejemplo, ¿no? La que se acomoda sobre los ejes, ¿sí? Se va hacia este menos infinito pegado a los ejes. Entonces, por muy grande que yo quiera hacer mi circunferencia de un radio, nunca va a caber, ¿no? Siempre hay puntos verdes, ¿sí? De aquí, que salen de esa circunferencia. Entonces, este conjunto verde no es acotado. Eso es para darte la idea de acotado. Ya contenemos este punto de acotado, veamos otro concepto un poco más complicado, lo que significa que es un punto de frontera, ¿no? De manera análoga, aunque ahí está el ejemplo, si yo considero este conjunto relleno, ¿sí? Todo está relleno, no todos los puntos son iguales desde el punto de vista topológico, matemático, geométrico, mejor dicho, porque algunos puntos están adentro y afuera. Por ejemplo, estos de aquí de la mera orilla, ¿sí? Estos puntos son los que le están llamando puntos de frontera. Y quiere decir que son los puntos que, como dice aquí la definición, bueno, este es mi conjunto A. Yo puedo tomar un punto de aquí, digo que es de frontera, porque cuando yo tome una esferita, por muy pequeña que la tome, va a tener puntos amarillos, en este caso, ¿sí? Y también va a tener puntos que no son amarillos, los voy a poner azules, o otro color más raro, bueno, azul fuerte,
que no son de A, están en el complemento de A, ¿no? Este significa el complemento de A, ¿no? O sea, cualquier circunferencia o bola intersecta a e intersecta a complemento. Intersecta a, quiere decir que puntos amarillos. Y no intersecta a complemento, quiere decir estos puntos azul fuerte, ¿no? Pero esto solamente sucede para esos puntitos azules. Si tú consideras, nomás por ejemplo, este puntito, voy a poner este punto verde, este no está en la frontera. Porque yo puedo tomar una circunferencia aquí muy pequeñita, aunque está muy cerquita de ahí. Uy, ya se me pasó un poquito. Que está totalmente de amarillos. ¿Sí? Voy a hacerle más grande aquí para que no parezca. Ahí está. Entonces, ese puntito no estaría... ya quedó muy adentro. Bueno, ya borré todo. Pero no estaría en la frontera. Bien, con estas definiciones de lo que es un conjunto acotado y de lo que es un punto de frontera, vamos a entender lo que es el concepto de máximos y mínimos absolutos. Primero vamos a definir lo que es un conjunto cerrado. Es un conjunto que sí contiene su frontera. Vamos, por ejemplo, alguna vez hicimos la gráfica de una región, por ejemplo, que era así, bueno, que sí considerabas lo de acá, ¿sí? Pero esta orilla le faltaban partes, voy a volver a rayar, ¿sí? Estaba punteada, así no me sale tan clarita. Entonces esa es como la frontera, ¿no? Entonces esto sí lo considerabas. Y dice, oye, pues esta no tiene la frontera, entonces no es un cerrado. Pero, por ejemplo, dices, oye, si tú agarras esta figura y contiene toda su frontera, sí es un cerrado. Otro ejemplo más raro, por ejemplo, dice, oye, por ejemplo, una parábola, este es un cerrado abierto. Pero resulta que él mismo es su frontera, ¿no? Entonces sería un conjunto cerrado. O, por ejemplo, ¿te acuerdas que antes definíamos lo que era el intervalo abierto? Este era un intervalo abierto porque no contenía los extremos. Y también definíamos lo que este era un conjunto cerrado porque contenía los extremos, ¿no? Pues es análogo acá, pero en R2. No más que aquí no era en dimensión 1, nomás los extremos, y acá es pues, por toda la frontera. Bueno, teniendo en cuenta lo que es un conjunto acotado, un cerrado y la frontera, vamos a definir lo que es un máximo o mínimo absoluto. Bueno, consideremos una función continua, ¿sí? Y de un conjunto cerrado y acotado. Ya lo definimos antes. Entonces el teorema dice que f alcanza un valor máximo absoluto en algún punto y un valor mínimo absoluto en algún punto. No dice dónde, pero dice de que llega al máximo o al mínimo absoluto, lo hace. Entonces, tu gráfica de esta está en R3, porque es una función en R2. Vamos a decir que está así como tu gráfica. Esta es mi región D, ¿sí? Es un conjunto cerrado. ¿Sí? Entonces dice, dentro de D hay un par de puntos, o al menos, donde tendría que ser a lo mejor un mínimo y a lo mejor tendría que ser el máximo. No sabes quiénes son, pero dice que siempre una función continua en un conjunto cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo. Bien, este es el concepto más arduo, lo vamos a aplicar en la siguiente sección con la cual cerraremos este capítulo. Por lo pronto, veamos este procedimiento para encontrar los máximos y mínimos absolutos. Son 3 pasos. Entonces, para determinar los máximos y mínimos absolutos, ¿sí? En un conjunto cerrado y acotado D, primero hay que determinar los valores de f que son puntos críticos, ¿no? Dentro de D. Después, determinar los valores extremos, o los más grandes y más chicos, en la frontera de D. Aquí vuelvo a remarcar, es en la frontera de D. Acá arriba es en D, que es en el interior, y aquí es en la frontera. Y finalmente, vamos a comparar de los que encontramos en el paso 1, ¿sí? Y en el paso 2, ¿cuáles son los más grandes?
y eso nos va a dar máximos y mínimos absolutos. Veamos un ejemplo muy práctico. Aquí te muestro una región D muy simple. Realmente, pues es este cuadrito que contiene, este rectangulito que contiene su frontera, ¿no? Para ello, vamos a calcular sus máximos y mínimos absolutos de esta función, ¿sí? En ese rectángulo. Bueno, como dijo el procedimiento anterior, hay que encontrar primero los máximos, los puntos máximos y mínimos locales. Una observación en primera instancia es que esta función es un polinomio, o sea que siempre es continua. Entonces, por eso no nos preocupamos. Ya sabemos que este es un cerrado y acotado, porque está aquí cerrado y acotado. Entonces, tiene que alcanzar un máximo y mínimo. Calculemos sus mínimos, máximos y mínimos locales con las derivadas, ¿no? Derivamos con respecto a x, con respecto a y, sus segundas derivadas, xx, y, xy. Resolvemos cuando f de x, la parcial de f con respecto a x vale 0 y la parcial de f con respecto a y vale 0. Y resulta que x debe ser igual a 1 y igual a 1. Y nos da f de 1, 1, o sea que este es un máximo mínimo local. Bien, el paso 2, como decía el procedimiento anterior. Ahora, aquí falta una A. Calculemos los valores máximos y mínimos en la frontera de D. ¿Sí? Para esto nos vamos a tomar en cuenta este segmento, luego este, después este y finalmente este de aquí. Y ahí vamos a ver cuántos son los valores máximos y mínimos. Entonces son tres curvas, la frontera. Bueno, cuando me voy por L1, es el primero que definí aquí. Nótese que esta curva está parametrizada por x, 0, la y siempre vale 0, ¿no? Y la x valdría de 0 a 3. Si la sustituyo en f, me queda nada más x al cuadrado. Y bueno, dice, oye, ¿cuándo su valor más grande o más chico? O sea, mira, pues como es nada más x al cuadrado, pues en 0, 0, porque la x más va a valer de 0 hasta 3. Si aquí pones el 0 en la x, ya teníamos el 0 en y, pues me vale 0, ¿no? Y si en la x pones el 3, en la y ya tenemos el 0, me sale 9, ¿no? Entonces esto viene siendo como los máximos y mínimos en la frontera, en este pedacito de frontera, en L1. De manera análoga, en el pedazo de frontera L2, ¿sí? Voy a parametrizar por esta curva 3, y. La x siempre vale 3. Aquí tenemos que vamos a recorrer por aquí. X siempre vale 3 y y vale, pues va a valer de 0 hasta 2, lo que estamos escribiendo aquí. Sustituyo en mi ecuación y tengo esto, ¿no? Es una función creciente, ¿sí? Cuando y vale más grande, pues decreciente, perdón. Entre más aumenta la y, más decrece. Por lo tanto, cuando y vale más chiquito, más pequeña, es cuando es un máximo o máximo valor. Y cuando y es valor más grande, que es 2, sería el mínimo valor. Y bueno, pues sustituimos. Acuérdense que la x siempre ya era 3. Aquí pongo ese 3. Y calculamos, ¿no? En 2 me valió 1 y en 0 valió 9. Entonces estos serían los valores más grandes, más chiquito y más grande, perdón, por esta trayectoria. Ahora hagámoslo por la trayectoria de arriba. Creo que le puse azul. Esa trayectoria de aquí. Bueno, aquí escribí una parametrización de ella. La x va a valer de 0 a 3 y pues de manera análoga, ¿no? A la hora de sustituir en la fórmula de f, tengo esta. Es una función que siempre, bueno, que está al cuadrado, pero no sé siempre cuando vale 0, pues. Pero bueno, ya sabes que es como una parábola, ¿no? Es una parábola que aquí en 1 exactamente vale 0, así sería tu parábola. Y luego la x más va a valer desde 0 hasta 3, por aquí sería el 3. Entonces como que aquí sería el mayor más grande y aquí el más pequeño, ¿no? Y es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Ya más falta calcular para el último caso. Voy a ponerlo otro color sobre gamma 4, L4, perdón. Y bueno, aquí están los calculitos para L4.
hice los mismos procedimientos, calculo, hago la trayectoria, evalúo en la gama y ahora estudio esta nada más. Cuando es un máximo, cuando alcanza los valores más grandes y más chicos, pues me sale, ya teníamos que x debe ser fija 0, ¿sí? Y aquí pues dices, oye, pues es una función decreciente también. Dice, pues cuando x es el valor más, de hecho viene siendo creciente, perdón, alcanza su máximo, no, es decreciente, perdón. Entonces, alcanza su máximo cuando la y vale más chico y pues vale 0, ¿no? Y su mínimo, digo, este es su mínimo, perdón, cuando es la y más grande, y su máximo cuando la y es la más chico posible, que es en 0 y sale 4, ¿no? Bueno, ya tenemos todos estos valores, los voy a remarcar con un color más extraño. Tenemos estos valores de aquí, de aquí, y entonces vamos a encontrar cuáles son los máximos locales y mínimos locales de todos ellos, ¿sí? Y esos son los absolutos, ¿sí? Perdón, hace rato dije local. Y la parte 3. Entonces aquí verificamos que el valor más grande, pues es cuando el 9, ¿sí? En 3,0, aunque lo logramos 2 veces, pues aquí está, ¿no? Y en 0,0 es el valor más chico, y aquí sería, este es un mínimo absoluto, ¿sí? Y el otro es un máximo absoluto. Bien, cierro con esto. Si algún detalle por ahí no le captas, pues repasa el video o ve el libro, ¿no? Te dejo este desafío para calcular sus máximos y mínimos absolutos. Y te dejo estos problemas de tarea. Aquí es el, no sé, 10 y algo. A lo mejor puede ser el 11, 12, según sea tu N1. Aquí pone el 20 y algo, 21, 22 y el 30 y algo, ¿no? Según tu código. Bueno, y en el Classroom te digo la fecha límite. También te recuerdo que es muy importante que hagas tus actividades de reforzamiento y repases los ejemplos que te indico aquí. Cierro despidiéndome y dándote tu felicitación por tu dedicación y denuedo, que veas todo el video de manera completa. Acuérdate de escribir todas las preguntas, dudas, observaciones, comentarios, etc. y hacérmelos llegar. Hasta luego.